Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Es un gusto saludarles y traerles de regreso un nuevo video de 1 hora de miedo, donde en esta ocasión les quiero compartir 2 historias de creación propia y completamente nuevas. Espero que les haya gustado también la historia anterior que les traje, El Cáliz de la Inmortalidad. Y estos 2 relatos nuevos hacen referencia de igual forma a objetos malditos. Les mando saludos cordiales a Levi Ackerman, Eduardo Ríos, Bruja Maruja, 2R Channel, Escritos de un Ciego, Sembar, Nando Córdoba, Aurora Muñoz, Catalina Arredondo, Marcial Olivari y a Carlos Robles. Los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de más material que suba. Muy bien amigos, los dejo con estas historias. La maldición del libro. Capítulo 1. La herencia misteriosa. La vida de Samuel cambió para siempre cuando su abuelo falleció. Como su pariente más cercano, fue el heredero de la modesta casa de su abuelo y todas sus pertenencias. La casa en sí misma era una reliquia del pasado, con sus muros de piedra gastada por el tiempo y sus ventanas que habían visto innumerables amaneceres y atardeceres. Pero entre las posesiones que recibió, había algo que llamó su atención de manera especial, un antiguo libro encuadernado en cuero, aparentemente muy viejo. El libro estaba lleno de páginas amarillentas y cubierto de polvo acumulado durante años. Las inscripciones en su portada eran un enigma para Samuel, símbolos extraños y letras que no podía entender con facilidad. Aunque la mayoría de las personas hubiera descartado ese libro como un objeto antiguo sin valor aparente, Samuel sintió algo diferente. No pudo evitar que su curiosidad le llevara a sostenerlo entre sus manos con cuidado. Mientras examinaba el libro, una sensación extraña lo recorrió, como si una brisa fría hubiera acariciado su espalda. No era una brisa física, sino una corriente que parecía surgir de las mismas páginas del libro. Aquellos símbolos incomprensibles y las letras enigmáticas, en lugar de alejarlo, lo atraían cada vez más. Era como si el libro tuviera un peso y un poder inusual, como si sus palabras y secretos estuvieran destinados a ser descubiertos por él, y solo por él. Samuel cerró el libro con cuidado y lo dejó sobre la antigua mesa de su abuelo. La habitación estaba en silencio, pero él podía sentir que algo había cambiado, como si hubiera desencadenado una cadena de eventos que, en ese momento, no podía comprender. La herencia misteriosa de su abuelo, representada por ese libro enigmático, se convertiría en el inicio de una serie de acontecimientos que lo llevarían por un camino inexplorado hacia la oscuridad y el misterio, un camino del que no habría vuelta atrás. Perplejo por la extraña conexión que sentía con el libro, Samuel decidió investigar más a fondo. La casa de su abuelo era un laberinto de habitaciones llenas de antigüedades y recuerdos de generaciones pasadas. Mientras caminaba por pasillos polvorientos, comenzó a preguntarse qué más podría haber heredado su abuelo, qué más secretos aguardaban en la sombra de aquella casa anciana. Pasó horas investigando, explorando rincones y recovecos, y rebuscando en viejas cajas de objetos olvidados. Al atardecer, cuando una pálida luz dorada se filtraba por las ventanas de la casa, Samuel encontró un diario. Era un cuaderno de tapa gastada, lleno de escritura manuscrita. Las primeras páginas parecían registros de la vida de su abuelo, pero a medida que avanzaba, descubrió que eran más que eso. El diario hablaba de visiones y sueños extraños, de voces susurrantes en la noche y de sombras que se movían en la penumbra. Su abuelo, al igual que él, había sentido la profunda conexión con el libro. A medida que leía, las palabras en el diario parecían cobrar vida propia, como si el espíritu de su abuelo se comunicara con él desde las páginas del pasado. En una de las últimas entradas, su abuelo escribió sobre un conocimiento oculto, un secreto que el libro guardaba celosamente. Decía que el libro estaba relacionado con una antigua maldición, una maldición que había afectado a su familia durante generaciones. A medida que se adentraba más en la lectura, las palabras se volvían cada vez más inquietantes, como si su abuelo estuviera tratando de advertirle de algo aterrador. La última entrada del diario estaba fechada un día antes de la muerte de su abuelo. En ella,
hablaba de un ritual que debía llevarse a cabo para liberar a la familia de la maldición. Samuel no entendía completamente el propósito de ese ritual ni cómo llevarlo a cabo, pero sentía una sensación de urgencia. La herencia misteriosa de su abuelo estaba llena de enigmas y peligros que ahora recaían sobre sus hombros. Decidido a descubrir la verdad detrás del libro y la maldición que lo rodeaba, Samuel se sumió en la investigación. Cada página que leía, y cada pista que descubría lo acercaban un paso más a un mundo de misterio y terror que nunca habría imaginado. La casa de su abuelo, una vez llena de recuerdos cálidos, se había convertido en un lugar oscuro, y lleno de secretos que amenazaban con desvelar el lado más oscuro de su propia historia familiar. Capítulo 2. Sueños perturbadores. Esa noche, Samuel dejó el libro en su mesita de noche antes de irse a dormir. La vieja tapa de cuero parecía observarlo con sus extraños símbolos mientras se acurrucaba bajo las mantas. La habitación estaba sumida en la oscuridad, solo rota por la tenue luz de la luna que se filtraba por las cortinas. Sin embargo, la tranquilidad de la noche no duró mucho. Esa misma noche, tuvo un sueño inquietante. En el sueño, caminaba por un bosque oscuro y espeso, donde la oscuridad parecía devorar cada rincón de luz. El viento soplaba frío, llevando consigo susurros inquietantes que parecían provenir de las sombras mismas. A medida que avanzaba, las sombras se retorcían, y tomaban formas siniestras. Los árboles parecían moverse, extendiendo sus ramas retorcidas como manos ansiosas que intentaban atraparlo. El suelo crujía bajo sus pies, como si la misma tierra intentara detenerlo. En el sueño, Samuel sintió que algo lo observaba desde la oscuridad. Una sensación de malestar lo invadió mientras su mirada escudriñaba las sombras en busca de una fuente de aquella mirada penetrante. Cuando finalmente se giró para enfrentar lo desconocido, vio una figura alta y encapuchada emergiendo de la negrura, sosteniendo el antiguo libro con una mano temblorosa. Antes de que pudiera articular una sola palabra o reaccionar de alguna manera, la figura comenzó a recitar palabras en una lengua desconocida, palabras que parecían vibrar en armonía con los latidos de su propio corazón. La voz era un eco profundo y escalofriante que reverberaba en su mente, como si las palabras mismas estuvieran tejiendo hilos oscuros en su conciencia. Samuel sintió que algo se apoderaba de su mente, como si las palabras del encapuchado estuvieran abriendo puertas prohibidas en lo más profundo de su mente. Sus pensamientos se volvieron turbios, sus recuerdos se difuminaron, y, en un torbellino de confusión y terror, se sumió en la inconsciencia. Se despertó sudando y temblando, el recuerdo del sueño aún fresco en su mente. Convencido de que aquel sueño perturbador tenía una conexión innegable con el libro que había heredado de su abuelo, una sensación de inquietud se arraigó en su ser. La herencia misteriosa, y su oscuro contenido habían comenzado a tejer un hilo de pesadillas en su vida, y Samuel sabía que ya no podía ignorarlo. La madrugada parecía eterna mientras Samuel se quedaba despierto en la penumbra de su habitación. La pesadez del sueño inquietante seguía en su mente, y las imágenes del bosque oscuro y la figura encapuchada no se desvanecían fácilmente. Una pregunta se repetía en su cabeza: ¿qué tenía que ver todo eso con el antiguo libro? La curiosidad y la inquietud se mezclaban en su interior. Decidió que no podía seguir ignorando la conexión evidente entre el libro y sus sueños perturbadores. Con una resolución que lo sorprendió a sí mismo, se levantó de la cama y encendió la luz de la mesita de noche. El libro yacía allí, en todo su misterio, como un enigma por resolver. Samuel tomó el libro con manos temblorosas, y comenzó a hojearlo una vez más. Los símbolos y las letras incomprensibles parecían bailar ante sus ojos, pero esta vez, no estaba dispuesto a rendirse. Sacó una libreta y un lápiz de su escritorio, y comenzó a copiar los símbolos y las palabras tal como aparecían en las páginas. Las horas pasaron volando mientras se sumía en su tarea. La habitación se llenó de susurros incomprensibles mientras Samuel intentaba descifrar el contenido del libro. Cada página era un rompecabezas, una pieza de un enigma ancestral. A medida que copiaba los símbolos, comenzó a notar un patrón, un ritmo en la escritura. Finalmente, cuando el sol comenzaba a asomar en el horizonte, Samuel tuvo un destello de comprensión. Los símbolos no eran solo garabatos al azar, formaban palabras y frases coherentes en una lengua antigua y olvidada. Poco a poco, comenzó a descifrar el mensaje oculto en las páginas del libro. Las palabras hablaban de un antiguo pacto, de poderes oscuros, y de una maldición que acechaba a aquellos que se atrevían a descifrar el libro.
Samuel se estremeció al leer sobre las consecuencias terribles que aguardaban a quien perturbara su contenido. La última página del libro revelaba un secreto aterrador: el espíritu de su abuelo, atrapado en el libro como castigo por su insaciable búsqueda de conocimiento prohibido. El anciano había advertido que la única forma de liberarlo era encontrar a alguien lo suficientemente ingenuo para tomar su lugar. Samuel dejó el libro con manos temblorosas. Había descubierto el terrible secreto detrás de la herencia de su abuelo, pero ya era demasiado tarde. Había copiado las palabras, y ahora él mismo estaba atrapado en el oscuro pacto que su abuelo había forjado. Con una sensación de horror indescriptible, se dio cuenta de que había sellado su propio destino al descifrar el libro. Capítulo 3. La obsesión. El estudio de Samuel se convirtió en su prisión y su santuario. Las páginas del antiguo libro llenaban su escritorio, como un enjambre de mariposas nocturnas danzando en la penumbra. El aura de misterio que lo rodeaba parecía fortalecerse con cada día que pasaba. Noche tras noche, Samuel se sumía en las palabras y los símbolos que llenaban el libro. Sus ojos se cansaban, pero su mente se aferraba a la obsesión. Cada descubrimiento, cada traducción exitosa, lo impulsaba a seguir adelante. Era como si estuviera resolviendo un rompecabezas que había esperado durante siglos a ser desentrañado. Pero mientras Samuel avanzaba en su búsqueda de conocimiento, su mundo comenzó a desmoronarse. Los objetos se movían sin explicación aparente. El reloj de pared marcaba las horas de manera errática, como si el tiempo mismo estuviera siendo retorcido por fuerzas invisibles. Samuel escuchaba risas y susurros en las paredes de su casa, voces que parecían surgir de otro mundo. La obsesión lo estaba consumiendo. Amigos y familiares intentaron advertirlo, pero él estaba atrapado en las garras del antiguo libro. Sus relaciones se volvieron tensas y distantes a medida que Samuel se aislaba cada vez más en su búsqueda de respuestas. Las noches eran las peores. Mientras intentaba descifrar las últimas páginas del libro, Samuel sentía una presencia oscura acechando a su alrededor. La figura encapuchada de su sueño lo perseguía en la realidad, siempre en las sombras, siempre observando. Sus palabras incomprensibles llenaban su mente, como un eco siniestro. La razón de Samuel se tambaleaba al borde de la locura, pero la obsesión lo mantenía atrapado en su abrazo frío. Sabía que estaba cerca de descubrir la verdad detrás del libro, y eso era lo único que importaba. Los peligros que acechaban a su alrededor parecían triviales en comparación con el conocimiento prohibido que estaba a punto de alcanzar. Aquella idea obsesiva en él se alargaba de manera descontrolada, pues Samuel se hundía más profundamente en la telaraña de misterio que había tejido a su alrededor. El antiguo libro se convertía en su única compañía, su única obsesión, su única razón para existir. La obsesión de Samuel se afianzaba con garras afiladas en su mente y su vida. Cada día que pasaba, su salud se deterioraba y su apariencia se volvía más demacrada. Las ojeras bajo sus ojos eran testigos del insomnio que lo aquejaba, y sus manos temblorosas eran el resultado de horas interminables sosteniendo el libro maldito. El mundo exterior se volvió irrelevante para él. Las visitas de amigos y familiares se volvieron cada vez menos frecuentes, y las voces de preocupación se desvanecieron en el eco vacío de su casa. Su única compañía eran los símbolos y letras del libro, que parecían susurrarle promesas de conocimiento prohibido. Las extrañas manifestaciones continuaron. Los objetos seguían moviéndose por la casa, pero ahora Samuel sospechaba que era él mismo, quien los estaba moviendo sin siquiera darse cuenta. Las luces parpadeaban y las sombras danzaban en las paredes, como si la realidad misma estuviera siendo deformada por su obsesión. Pero nada lo asustaba tanto como las noches. Cada vez que cerraba los ojos, la figura encapuchada lo esperaba en la oscuridad de sus sueños. Recitaba palabras incomprensibles que se convertían en pesadillas vivientes. Samuel se despertaba sudando y temblando, incapaz de escapar de la presencia que lo acosaba. El libro parecía alimentarse de su desesperación. Cada página que traducía lo arrastraba más profundamente hacia su abismo de conocimiento prohibido. Estaba convencido de que estaba cerca de la verdad, de que el libro contenía secretos que cambiarían el mundo tal como lo conocemos. En su búsqueda frenética, Samuel finalmente descifró un pasaje crucial. Las palabras le hablaron de un antiguo ritual, un camino hacia un poder inimaginable. A pesar de las advertencias tácitas que emanaban del propio libro, Samuel estaba decidido a completar el ritual y obtener el conocimiento definitivo. Esa noche, en la oscuridad de su casa,
Samuel comenzó el ritual. Siguió las instrucciones con una determinación ciega, invocando fuerzas que no comprendía. El aire se llenó de electricidad, y la habitación se llenó de sombras retorcidas. Capítulo 4. Revelación. Después de semanas de esfuerzo y desvelo, Samuel finalmente logró descifrar una porción del texto del libro. Las palabras eran incomprensibles, pero tenía la certeza de que estaba cerca de desentrañar su significado. Esa misma noche, en un acceso de determinación, comenzó a recitar las palabras en voz alta. A medida que pronunciaba las sílabas, la habitación se llenó de un resplandor misterioso y Samuel sintió que algo lo arrastraba hacia un abismo oscuro y sin fondo. El aire vibraba con una energía ominosa mientras las palabras antiguas se escapaban de sus labios, llevándolo a un lugar desconocido y aterrador. Los símbolos en las paredes parecían cobrar vida, girando y retorciéndose como serpientes en la penumbra. Cuando recuperó la conciencia, se encontraba de pie en medio del mismo bosque oscuro y espeso de su sueño perturbador. Los árboles parecían susurrar palabras olvidadas, y el viento soplaba con una fría malicia que calaba los huesos. A lo lejos, las sombras se agitaban y tomaban forma, como criaturas que acechaban en la oscuridad. Frente a él, la figura alta y encapuchada lo miraba con ojos vacíos y sin vida. Samuel estaba atrapado en un mundo de pesadilla que él mismo había invocado. Las palabras que había recitado habían desencadenado una antigua maldición, y ahora, él también estaba condenado a vagar en la eterna oscuridad. La figura encapuchada avanzó hacia Samuel, sosteniendo el antiguo libro en sus manos. Las palabras incomprensibles salieron de su boca en un susurro siniestro. Samuel intentó retroceder, pero sus pies parecían estar clavados en el suelo. La figura alargó un dedo huesudo, y señaló las páginas del libro, instándolo a seguir leyendo. Mientras las palabras fluían de nuevo de la boca de Samuel, la realidad misma se retorcía a su alrededor. El bosque se fundía con las sombras, y la figura encapuchada se desvanecía en una nube de oscuridad. Samuel comprendió con horror que ya no había escapatoria, que él mismo se había convertido en parte de la maldición que había liberado. La revelación fue devastadora. Samuel había ansiado el conocimiento prohibido, pero ahora se enfrentaba a una eternidad de sufrimiento y condena. Su búsqueda obsesiva lo había llevado a pagar un precio inimaginable, y la verdad que tanto deseaba había resultado ser su perdición. En medio de la penumbra del bosque maldito, Samuel continuó recitando las palabras que habían sido atrapadas en su mente. Cada sílaba era como un ancla que lo arrastraba más profundamente en la pesadilla que él mismo había desencadenado. El ambiente se volvió aún más opresivo, como si el propio bosque estuviera vivo, y se burlara de su angustia. Las sombras se retorcían y danzaban a su alrededor, tomando formas cada vez más grotescas. Oyó risas susurrantes y siseos que lo atormentaban, como si las criaturas de pesadilla se regodearan con su desesperación. La figura encapuchada permanecía a lo lejos, observando con sus ojos sin vida mientras el hechizo se tejía con cada palabra pronunciada. Samuel se dio cuenta de que no había vuelta atrás, de que su destino estaba sellado en ese oscuro rincón del bosque. Finalmente, cuando las últimas palabras escaparon de sus labios, el mundo pareció desmoronarse a su alrededor. La figura encapuchada se desvaneció por completo, y las sombras se cerraron sobre él como una trampa mortal. Cuando Samuel volvió a la realidad, estaba de pie en su propia habitación, empapado de sudor y temblando. El libro yacía en el suelo, abierto en la última página que había leído. Se dio cuenta de que había regresado al mundo real, pero no había escapado ileso. La casa estaba llena de un silencio sepulcral, y el peso de lo que había desencadenado lo abrumaba. Miró el libro con un temor paralizante, comprendiendo que había liberado una maldición que lo perseguiría por el resto de su vida. Su obsesión por el conocimiento prohibido lo había llevado al borde de la locura y la condena. Samuel se arrodilló junto al libro, con sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que había pagado un precio terrible por su curiosidad insaciable. La revelación que había buscado con tanto fervor resultó ser su perdición. Desde ese día, viviría atrapado en las sombras de su propia obsesión, condenado por una maldición que él mismo había desatado. Capítulo 5, y final. El libro ya está maldito. La casa de Samuel, una vez llena de vida y promesa, ahora yacía descuidada y en silencio. Las ventanas rotas dejaban entrar la luz del día, iluminando los rincones oscuros donde antes se había forjado su infortunio.
Aquella morada que alguna vez fue su refugio se había convertido en un recordatorio sombrío de las consecuencias de la curiosidad insaciable. Solo bastaron unos pocos días siguientes, para que Samuel se fuera debilitando cada vez más. En todo su cuerpo comenzaron a formarse arrugas, su rostro se fue demacrando, y apenas podía mantenerse en pie, mientras respiraba con enorme dificultad. Era como si el libro le estuviera robando sus energías vitales, incluyendo su alma. Hasta que finalmente Samuel se desplomó sobre el suelo. Durante una tarde, la policía halló el cuerpo de un hombre sin vida al interior de una casa abandonada. El cadáver fue identificado con el nombre de Samuel Torres. Lo más extraño, fue que en el lugar del hallazgo el libro no se encontraba por ninguna parte. Aquella vivienda estuvo bajo resguardo policial durante varios meses, hasta que el sitio volvió a estar en abandono. Por otra parte, el libro, con sus páginas repletas de símbolos incomprensibles y su oscuro secreto, permanecía en la penumbra, aguardando en silencio. Era un artefacto maldito, una fuente de conocimiento prohibido que había cobrado innumerables víctimas a lo largo de los años. Aquellos que se habían atrevido a abrir sus páginas habían caído bajo su influencia, arrastrados por una oscuridad insondable. La historia de Samuel se había convertido en una advertencia susurrada en voz baja en los círculos de conocedores del ocultismo. El libro, con su misteriosa maldición, se había ganado una reputación temible. Nadie se atrevía a tocarlo nuevamente, ni siquiera los más valientes exploradores del mundo de lo desconocido. La maldición del libro permanecía oculta, como una araña paciente que espera en su tela. Sabía que su momento llegaría de nuevo, que otro heredero incauto sería atraído por la promesa de conocimiento prohibido. Las páginas amarillentas aguardaban en silencio, como un depredador al acecho, listas para cerrarse sobre su próxima presa. La casa de Samuel, con sus paredes desgastadas, y sus ventanas rotas, era un testigo silencioso de la tragedia que había ocurrido dentro de sus confines. La historia de Samuel se había convertido en un eco susurrante, una advertencia para todos aquellos que se aventuraran en los oscuros senderos del conocimiento prohibido. En lo más profundo de las sombras, el libro esperaba, paciente y eterno, listo para atrapar a su siguiente víctima en su tejido de oscuridad. En el silencio opresivo de la casa abandonada, el libro aguardaba en su escondite oscuro, paciente como un antiguo dios. La maldición que había condenado a Samuel aún persistía, esperando el momento adecuado para liberarse de nuevo en el mundo. Pasaron muchos años, y la casa de Samuel cayó en el olvido. Los alrededores se cubrieron de maleza y sombras, y la historia de la maldición del libro quedó sepultada en la memoria de la ciudad. Pero la maldición no había desaparecido, solo había aguardado su oportunidad. Un día, un joven llamado Daniel, ajeno a la trágica historia de Samuel, tropezó con la casa abandonada mientras exploraba los alrededores. Intrigado por su apariencia lúgubre, y su aire de abandono, decidió entrar. En medio de los escombros y el polvo, descubrió el antiguo libro, aparentemente olvidado por el tiempo. La curiosidad de Daniel superó cualquier advertencia silenciosa que el lugar pudiera haberle transmitido. Tomó el libro en sus manos, sintiendo la extraña energía que emanaba de él. Sin saberlo, había caído en la trampa que el libro había tendido pacientemente durante generaciones. Mientras Daniel hojeaba las páginas llenas de símbolos incomprensibles, sintió una presencia oscura acechando a su alrededor. Las sombras se formaron en un círculo para rodearlo, y una voz susurrante comenzó a recitar palabras antiguas en su mente. La maldición se había reavivado, y Daniel estaba atrapado en su abrazo frío. La historia se repetía, como un ciclo interminable de destrucción y obsesión. La casa, una vez más, quedó abandonada, y el libro volvió a su silencioso reposo, esperando pacientemente su próxima víctima. El oscuro secreto del libro perduraba, y la maldición continuaba su legado de infortunio. Nadie podía prever cuántas almas más caerían bajo su influencia antes de que la historia finalmente se extinguiera, perdida en las sombras de la eternidad. La ruleta de la muerte. Capítulo 1. El hallazgo. El sol brillaba en lo alto del cielo,
mientras un grupo de amigos paseaba por el centro de la ciudad en busca de aventuras. En medio de las calles llenas de tiendas y cafeterías, se toparon con una pequeña tienda de antigüedades llamada El Rincón del Tiempo. Su fachada desgastada y las vitrinas llenas de objetos extraños y olvidados les llamaron la atención. Intrigados, los amigos entraron a la tienda. Caminaron entre estanterías polvorientas llenas de relojes antiguos, muebles desgastados y cajas de recuerdos. Pero lo que más captó su interés fue una mesa en el rincón más oscuro de la tienda. En ella, cubierto por una fina capa de polvo, descansaba un juego de mesa. Era un juego antiguo, con una caja de madera tallada a mano, y con un tablero de madera con una ruleta en el medio. Las piezas eran como pequeñas canicas que en su época fueron blancas, pero que ya estaban amarillentas con el paso del tiempo. La ruleta, en vez de números, tenía un símbolo extraño en cada cuadro de esta. El vendedor era un anciano con prominente barba, algo descuidado, y con un aire misterioso. Luego el hombre de avanzada edad se acercó a ellos. ¿Puedo ayudarlos en algo?, preguntó el anciano con una sonrisa enigmática. Alex, el líder del grupo, miró el juego con curiosidad. ¿Qué es esto?, preguntó curioso el joven. El viejo se encogió de hombros. Es un juego muy antiguo, uno que nadie parece querer. Está aquí desde hace años, respondió el anciano. Sandra, una de las amigas, alzó una de las canicas, y examinó los extraños símbolos tallados en la ruleta puesta sobre el tablero. Es bastante inusual. ¿Cómo se juega?, quiso saber Sandra. En eso, el viejo vendedor les explicó que el juego se llamaba la ruleta de la muerte, y que las reglas eran desconocidas. Nadie sabía de dónde venía ni quién lo había creado, pero tenía fama de traer desgracias a aquellos que se atrevían a jugarlo. A pesar de las advertencias, el grupo decidió comprar el juego. Les costó una suma simbólica, y pensaron que sería una curiosidad interesante para su próxima reunión en casa de Alex. Lo envolvieron cuidadosamente y salieron de la tienda con la sensación de que habían hecho un descubrimiento único. Esa noche, mientras jugaban a las cartas en casa de Alex, el juego de mesa reposaba en la esquina de la habitación, emitiendo una presencia oscura que nadie notó. Los amigos no podían imaginar la pesadilla que estaban a punto de desencadenar. La noche se deslizó sobre la ciudad mientras el grupo de amigos continuaba su partida de cartas. Las risas y los chistes llenaban la habitación de Alex, ajena a la presencia ominosa del juego de mesa en la esquina. El vendedor les había advertido sobre el juego, pero nadie parecía tomar en serio la idea de que pudiera ser peligroso. Cuando finalmente se cansaron de las cartas, la curiosidad ganó terreno. El juego de mesa llamado la ruleta de la muerte, estaba colocado en el centro de la mesa, como si los llamara con una promesa oculta. Después de todo, ¿qué tan peligroso podía ser un simple juego? Decidieron seguir adelante, y Alex comenzó a leer las reglas que habían encontrado dentro de la caja. Eran instrucciones incomprensibles, con símbolos y palabras en un idioma antiguo que ninguno de ellos podía entender. Pero la emoción de lo desconocido los impulsó a continuar. El juego comenzó con un simple movimiento que consistía en hacer girar la ruleta, y lanzar en ella una de las canicas, cada uno de los participantes. Pronto, se dieron cuenta de que no estaban jugando solo con la gran pieza de madera, sino con sus propias vidas. A medida que avanzaban en el juego, las apuestas se volvían más altas. Cada decisión, cada movimiento, tenía consecuencias reales. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear y una brisa fría recorrió la estancia. Los amigos se miraron, alarmados, pero nadie quería ser el primero en abandonar el juego. Estaban atrapados en un juego mortal, donde perder no era una opción. A medida que avanzaba la partida, la atmósfera se volvía cada vez más siniestra. Los símbolos en el tablero y en la ruleta parecían cobrar vida, y algunas de las canicas tomaban formas grotescas. Las decisiones que tomaban influían en el mundo real, objetos desaparecían y reaparecían, ruidos extraños llenaban la habitación, y sombras oscuras se movían por las paredes. Con cada movimiento, la tensión aumentaba. Los amigos comenzaron a sentirse atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. Pero la promesa de ganar el juego, y obtener un deseo parecían cosas más tentadoras que cualquier miedo. La partida llegó a su punto culminante cuando Alex, en un acto desesperado, hizo un movimiento arriesgado. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. El juego se apagó abruptamente,
las luces parpadeantes se estabilizaron y la brisa fría desapareció. Pero Alex ya no estaba allí. Su silla estaba vacía, y en su lugar, había una figura enigmática. El resto de los amigos se miraron horrorizados. Habían perdido el juego, y ahora, uno de ellos había desaparecido. La habitación estaba impregnada de un silencio sepulcral, mientras intentaban asimilar lo que había sucedido. Habían subestimado al juego, y pagado un precio terrible. A medida que miraban el tablero ahora inerte, se dieron cuenta de que estaban atrapados en una pesadilla, de la que no sabían cómo despertar. Capítulo 2. El precio de la oscuridad. El grupo de amigos estaba atónito, observando la silla vacía donde solía sentarse Alex. No podían creer lo que habían presenciado, un juego de mesa aparentemente inofensivo, había hecho desaparecer a su amigo frente a sus ojos. El silencio que llenaba la habitación era espeso y ominoso. Sandra, la más valiente del grupo, fue la primera en romper el silencio. Esto es una locura. ¿Dónde está Alex? Tenemos que encontrarlo. Gritó la chica impávida ante la escena. Pues sus palabras resonaron en la habitación, pero nadie parecía tener una respuesta. Chris, que había sido el más entusiasta en jugar al principio, se derrumbó en su silla, abrumado por la culpa. Nunca debimos haber jugado este maldito juego. Alex, esto es culpa nuestra. Se lamentaba el chico. María, la voz sensata del grupo, intentó mantener la calma. Primero, debemos tratar de entender lo que está pasando. Este juego claramente no es normal, pero debemos encontrar una manera de recuperar a Alex. Estipuló María. Luego decidieron volver a revisar las reglas del juego en busca de pistas. Aunque las instrucciones seguían siendo incomprensibles, notaron algo nuevo. En un rincón del tablero, había una inscripción que antes no habían notado, y que decía lo siguiente: quien pierda, entregará su deseo más profundo. La revelación los dejó conmocionados. El juego no solo tenía un precio, sino que también ofrecía una recompensa, el deseo más profundo de quien ganara. Esta perspectiva fue tanto aterradora como tentadora. Sabían que debían continuar jugando para intentar recuperar a Alex, pero también comprendieron que el riesgo era inmenso. Con una mezcla de miedo y determinación, avanzaron en el juego. Cada giro en la ruleta, era ahora más precavido y calculado, sabiendo que sus vidas estaban en juego. El tablero parecía cobrar vida, mostrándoles imágenes y símbolos que desafiaban su comprensión. A medida que avanzaban, las pruebas se volvían más difíciles y las apuestas más altas. La noche avanzó con lentitud, y el cansancio se apoderó de ellos. Pero ninguno de los amigos estaba dispuesto a rendirse. Sabían que debían llegar al final del juego si querían tener alguna posibilidad de recuperar a Alex y escapar de esta pesadilla. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos dorados, llegaron al último desafío del juego. Era una elección final, una decisión que determinaría su destino y el de Alex. La tensión en la habitación era palpable cuando tomaron la decisión final. El juego se apagó una vez más, pero esta vez, no hubo ninguna desaparición. Miraron a su alrededor, tratando de comprender lo que había sucedido. La silla vacía de Alex seguía sin ocuparse, pero el juego ya no tenía poder sobre ellos. María recogió el juego, y lo arrojó a una bolsa. No sé qué acaba de pasar, pero no podemos seguir jugando. Tenemos que encontrar a Alex de otra manera. Sugirió la chica. Chris asintió, todavía visiblemente afectado por lo sucedido. Tienes razón, María. Tenemos que buscar ayuda profesional, o llamar a la policía. Alertó su amigo. Sandra miró la silla vacía de Alex con tristeza. Lo siento, amigo. No deberíamos haber jugado ese juego estúpido. Exclamó a su pesar Sandra. A medida que la mañana avanzaba, y la luz del día llenaba la habitación, la sensación de tristeza y ansiedad persistía. A pesar de haber abandonado el juego, seguían sin saber dónde estaba Alex ni cómo recuperarlo. La incertidumbre pesaba sobre ellos como una losa. María tomó la iniciativa una vez más, como lo había hecho desde el principio. Tenemos que contarle a alguien lo que ha ocurrido.
Aunque suene increíble, alguien debe creernos y ayudarnos a encontrar a Alex. Anunció María. Chris asintió, aunque aún parecía abrumado por la culpabilidad. Tienes razón. No podemos mantener esto en secreto. Debemos hablar con alguien de confianza, alguien que nos crea. Dijo el muchacho. De ese modo, decidieron que lo mejor sería hablar con los padres de Alex, y contarles la extraña desaparición de su hijo. Sabían que sería una conversación difícil, pero era necesario. Mientras se preparaban para salir, Sandra miró por última vez el juego en la bolsa. Deberíamos deshacernos de esto, sugirió. Es peligroso, y no quiero que nadie más sufra por causa de ese juego. Terminó de exclamar la joven sin salir de su evidente temor. María asintió en acuerdo. Tienes razón. No sabemos quién más podría verse atrapado por él. Luego dejaron la casa de Chris, y se dirigieron a la de Alex, el lugar donde comenzaría su búsqueda de respuestas. A pesar de la incertidumbre y el temor, tenían la esperanza de que, con la ayuda de los padres de Alex y las autoridades, podrían descubrir qué había sucedido y cómo traer de vuelta a su amigo desaparecido. Mientras caminaban hacia el automóvil, un escalofrío recorrió la espalda de María. Miró por encima del hombro hacia la bolsa que contenía el juego. Parecía vibrar ligeramente, como si algo en su interior aún estuviera vivo. La inquietud la invadió, pero decidió no mencionarlo a los demás. No quería agregar más preocupaciones a la carga que ya llevaban. Más tarde el grupo de amigos salió de la casa, sin darse cuenta de que, incluso después de abandonar el juego, aún no habían escapado por completo de su influencia oscura. La maldición que habían desencadenado estaba lejos de haber revelado todos sus secretos, y el precio que habían pagado solo era el comienzo de una pesadilla que los perseguiría sin piedad. Capítulo 3. La búsqueda de respuestas. La casa de Alex estaba impregnada de una atmósfera sombría cuando María, Chris y Sandra llegaron. La madre de Alex, la señora Parker, los recibió con ojos hinchados por el llanto, y una expresión de profunda preocupación. Por favor, entren, les dijo en voz baja, como si temiera romper el frágil silencio que rodeaba la casa. Los condujo a la sala de estar, donde el señor Parker se sentaba, mirando con desesperación una fotografía de su hijo. Chris, que tenía un nudo en la garganta, comenzó a hablar con voz temblorosa. Lo siento mucho, señora Parker. No sabemos cómo decir esto, pero, anoche, algo terrible sucedió con Alex. María asintió y continuó. Encontramos un antiguo juego de mesa en una tienda de antigüedades, y Alex decidió jugarlo. Pero este no era un juego común. Tenía un poder oscuro, y cuando perdió, él desapareció. Terminó de explicar María. En eso la señora Parker se puso pálida, y su esposo dejó caer la fotografía. Desapareció. ¿Qué están diciendo?, exclamó el hombre angustiado. Sandra tomó aire, y explicó los detalles escalofriantes de lo que habían experimentado la noche anterior. La ruleta macabra, los símbolos del tablero que revelaban sus peores miedos, y la misteriosa figura encapuchada. Sus palabras llenaron la habitación de un aura opresiva, como si la sombra del juego aún estuviera presente. La señora Parker se llevó una mano temblorosa a la boca, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. No puedo creerlo, mi hijo. Dijo igual presa de la angustia la mujer. El señor Parker se levantó bruscamente, y miró a los jóvenes con ojos desesperados. Tenemos que encontrarlo. ¿Dónde está ese juego?, quiso saber el hombre cada vez más inquieto. Sandra explicó que habían dejado el juego en la casa de Chris, y todos se dirigieron allí rápidamente. La bolsa que contenía el juego estaba en la misma posición en la que la habían dejado, como si estuviera esperando a ser descubierta una vez más. El señor Parker, a pesar de su comprensible estado, tomó el juego y comenzó a examinarlo. Cada canica, cada pieza del tablero, y la propia ruleta buscando pistas que pudieran llevarlos a su hijo desaparecido. Pero el juego, en su apariencia inofensiva, no reveló nada. Después de horas de búsqueda infructuosa, todos se dieron cuenta de que necesitaban ayuda profesional. Sandra sugirió llamar a la policía, y el señor Parker asintió con tristeza.
La noche cayó sobre ellos mientras esperaban a las autoridades, y el juego de mesa antiguo seguía descansando en la bolsa, como un testigo silencioso de la pesadilla que había desencadenado. La investigación oficial comenzó, pero las pistas eran escasas, y la desaparición de Alex continuaba siendo un misterio. Las semanas se convirtieron en meses, y la esperanza se desvaneció lentamente. La comunidad se unió en la búsqueda de respuestas, pero el juego parecía retener sus secretos celosamente. Lo que nadie sabía era que, en algún lugar entre las sombras, y en los rincones más oscuros de su propia desesperación, Alex estaba atrapado en el juego, luchando por su vida y su cordura. El tiempo corría en su contra, y la pregunta persistente que acechaba a todos era si alguna vez volverían a verlo, o si se había convertido en una víctima más del juego mortal. El tiempo pasó inexorablemente. La desaparición de Alex dejó un vacío en la vida de sus amigos y familiares, un eco constante de angustia que se negaba a desvanecer. La investigación oficial había llegado a un punto muerto, y la desesperación seguía creciendo en sus corazones. Las noches eran las peores para María, Chris, Sandra y los padres de Alex. El insomnio y las pesadillas se habían convertido en compañeros constantes. María en particular, se sentía aún más abrumada por la desolación. Se culpaba a sí misma por no haber detenido a Alex, y por haber permitido que se dejara llevar por la emoción de jugar ese juego maldito. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, María decidió volver a la tienda de antigüedades donde habían encontrado el juego. La luna brillaba en el cielo estrellado mientras caminaba por las calles desiertas hacia el oscuro establecimiento. El timbre sonó cuando María entró, y el anciano propietario emergió de las sombras como si hubiera estado esperando su llegada. Sus ojos eran penetrantes, y parecían contener siglos de sabiduría oscura. «¿Has vuelto?», dijo el anciano en un tono que enviaba escalofríos por la espalda de María. María lo miró con determinación. «Necesito respuestas. ¿Qué es ese juego? ¿Cómo podemos recuperar a nuestro amigo?», le exigió saber la chica. El anciano suspiró, como si estuviera a punto de revelar un terrible secreto. «Debieron hacerme caso a mis advertencias. Yo les expliqué que ese juego era muy antiguo. Se dice que contiene un poder oscuro, un vínculo con el inframundo que solo puede ser roto a través del juego mismo», detalló el anciano. «¿Cómo lo recuperamos? ¿Cómo traemos de vuelta a Alex?», le insistió María con el ceño fruncido, y como tratando de entenderle al hombre de avanzada edad, que de ahí se acercó, y puso una mano arrugada sobre el hombro de María. «Hay una leyenda sobre el juego que dice que exige un precio. Con esto quiero decir que debes jugarlo nuevamente, y enfrentar las mismas pruebas que tu amigo enfrentó. Creo que es la única manera de que puedas liberarlo», le anunció el anciano, y el corazón de María latió con fuerza. Debía arriesgar su vida y la de sus amigos en otro juego mortal. Pero no había alternativa, y su determinación de salvar a Alex era más fuerte que su miedo. Esa noche, María regresó con el juego, y reunió a Chris y Sandra. Los tres se sentaron alrededor del tablero, pusieron las piezas, y las canicas, ya para una nueva partida esperando en silencio. Sabían que no había garantías, que podrían perder sus vidas en el intento, pero estaban dispuestos a enfrentar el juego mortal una vez más. Con la primera jugada la ruleta se puso a girar, donde las sombras en la habitación comenzaron a moverse. La oscuridad los envolvió, y se sumergieron en un juego de vida o muerte, en un intento desesperado de recuperar a su amigo perdido. Mientras tanto, en el oscuro rincón de la tienda de antigüedades, el anciano observaba, con sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y satisfacción. El juego había cobrado otra ronda de almas incautas, y su oscuro secreto seguía oculto entre sus viejas piezas de madera y sus canicas amarillentas. Capítulo 4. La ruleta gira entre las sombras. María, Chris y Sandra se encontraban nuevamente alrededor del inquietante juego de mesa. La tensión en la habitación era palpable, mientras miraban fijamente el tablero iluminado por la tenue luz de las velas. La ruleta descansaba en el centro, con su presencia siniestra recordándoles el precio que debían pagar para intentar recuperar a su amigo Alex. El juego comenzó casi de la misma manera que la primera vez, con la ruleta girando por sí sola,
emitiendo un suave y ominoso zumbido. Las bolitas se repartieron, y de la misma caja sacaron una baraja de cartas que el mismo juego les autorizaba a usarlas. Incluso les indicaba la cantidad de cartas a cada participante. De todos modos, cualquiera de esos objetos parecía contener una trampa mortal. Las luces parpadearon y las sombras se retorcieron a su alrededor, creando una atmósfera inquietante. La primera carta fue revelada, y María sintió un nudo en el estómago al leer las palabras escritas en ella que decían: El sendero de la oscuridad te espera. Sabían que debían seguir adelante, no había vuelta atrás. Con la determinación de salvar a Alex, avanzaron por el sendero oscuro que se desplegaba ante ellos. A medida que avanzaban en el juego, se enfrentaron a desafíos aterradores y trampas mortales. Tenían que tomar decisiones difíciles que los dejaba en riesgo de que otro de ellos también desaparezca. Pues cada elección que tomaban, ponían incluso a prueba su valentía y lealtad hacia su amigo desaparecido. Cada vez que cometían un error, el juego les recordaba el precio de su fracaso al hacer que las sombras se cerraran sobre ellos, como un recordatorio escalofriante de lo que estaba en juego. El tiempo perdía su significado en ese lugar maldito. Las horas parecían días, y los días parecían eternidad. Pero María, Chris y Sandra no se detuvieron. Estaban decididos a completar el juego, sin importar lo que tuvieran que enfrentar. Finalmente, llegaron al último desafío. La ruleta giró una última vez, y la carta reveló una frase espeluznante que decía: El juego demanda un sacrificio. Se dieron cuenta de que el juego no los liberaría sin pagar un precio final. Y aunque podía ser cualquier persona de su barrio que no conocían tanto, no dejaba de ser alguien que pagaría injustamente por una maldición, que ellos mismos desataron. Las luces parpadearon con furia mientras las sombras se arremolinaban, formando una figura oscura en el centro de la habitación. Era una representación de Alex, su amigo perdido. Sabían lo que debían hacer, y sus corazones se llenaron de tristeza y resignación. Con lágrimas en los ojos, pronunciaron las palabras que liberarían a su amigo, sabiendo que eso significaba que una persona inocente, y completamente ajena al juego tendría que desaparecer de este mundo. El juego aceptó el sacrificio y Alex volvió a ellos, pero a costa de una vida perdida. La habitación se llenó de un resplandor siniestro mientras las sombras se desvanecían. El juego había terminado, y los amigos habían logrado recuperar a Alex, pero a un costo terrible. Estaban unidos en su victoria y su pérdida, un vínculo que nunca podrían romper. El anciano de la tienda de antigüedades observaba en silencio desde las sombras. El juego había cobrado su tributo, y la historia de los amigos quedaría como una advertencia para aquellos que se atrevieran a jugar con fuerzas oscuras más allá de su comprensión. Los amigos, exhaustos y con el corazón pesado, se quedaron en silencio en la habitación donde habían luchado contra el juego de la ruleta de la muerte. Alex, aunque había regresado, parecía abrumado por la experiencia y la pérdida de uno de sus vecinos del barrio. La atmósfera estaba cargada de un pesar inmenso. Finalmente, María rompió el silencio. Nunca debimos haber tocado ese juego, nunca debimos haber entrado en ese maldito lugar. Tienes razón. Nunca imaginamos lo que nos esperaba, y lo pagamos caro. Asintió Chris con pesar. Sandra miró a Alex, cuyos ojos estaban llenos de tristeza. Al menos, tienes una segunda oportunidad, Alex. Pero fue terrible tener que sacrificar a uno de nuestros vecinos. Exclamó Sandra entristecida. Pudimos haberlo hecho con ese anciano que nos vendió el juego, pero por una extraña razón, el juego no nos permitió hacer eso. Pero en fin, lo importante es que recuperamos a nuestro amigo. Repuso María, con una mezcla de emociones entre alivio y confusión. La habitación parecía cargar con el peso de lo ocurrido. No importaba cómo habían terminado el juego, no podían negar que habían cambiado para siempre. Habían atravesado una pesadilla, y las cicatrices en sus almas serían difíciles de sanar. Alex finalmente habló con voz temblorosa. Nunca podré olvidar lo que pasó aquí. Pero estoy agradecido de tenerlos a todos ustedes como amigos. María, Chris y Sandra compartieron una mirada de apoyo mutuo. A pesar de la tragedia que habían vivido, seguían siendo amigos cercanos y habían recuperado a Alex. El anciano de la tienda de antigüedades miró desde las sombras con una expresión impenetrable. Sabía que el juego había cobrado un precio alto,
pero también había enseñado una lección que nunca sería olvidada. La maldición del juego de la ruleta de la muerte, continuaría su existencia, esperando a aquellos que se atrevieran a desafiarla. La historia de los amigos se convirtió en una leyenda local, una advertencia que se susurraba en voz baja en los alrededores de la tienda de antigüedades. Nadie más se atrevió a jugar el juego mortal, pero su oscuro poder seguía esperando, acechando en las sombras. Los amigos, aunque marcados por la experiencia, siguieron adelante con sus vidas. Nunca olvidaron la persona desaparecida de su barrio, y el cruel sacrificio que habían hecho para traer a su amigo de vuelta. La lección que habían aprendido, la lección sobre el poder de lo desconocido y las consecuencias de la curiosidad, quedó grabada en sus corazones para siempre. El anciano de la tienda de antigüedades cerró la puerta de su establecimiento con un suspiro. Había cumplido su papel como guardián de la maldición, pero sabía que el juego volvería a encontrar a alguien más, algún día. La oscuridad nunca descansaba, y su legado perduraría en la memoria de aquellos que habían sido tocados por su poder. Capítulo 5, y final. El juego regresa. Después de los horrores que habían enfrentado, los amigos trataron de seguir adelante con sus vidas. La tienda que una vez había albergado aquel juego de muerte ahora estaba en silencio, sus paredes parecían contener secretos oscuros y las sombras se movían en sus rincones. Aunque habían sobrevivido, una sensación de inquietud nunca los abandonaba. María continuó sus estudios como abogada, pero sus noches estaban llenas de pesadillas. Chris intentó sumergirse en su trabajo en el mercado, pero sus pensamientos siempre volvían a aquel juego maldito. Sandra, por su parte, se refugió en la escritura, tratando de dar sentido a la experiencia que habían vivido. Alex, el más afectado por la pérdida de uno de sus vecinos, quien era amigo de su padre, buscó consuelo en la terapia, pero los recuerdos seguían acechándolo. Un día, mientras caminaban juntos en el parque, María, Chris, Sandra y Alex decidieron volver a la tienda de antigüedades, para ver si podían charlar con el anciano. Cuando estaban por ingresar, se dieron cuenta que esta vez la vieja tienda tenía una atmósfera aún más inquietante, y las sombras parecían más densas a su alrededor. Aunque la puerta estaba cerrada, una extraña sensación de atracción los llevó a entrar. Dentro, el aire estaba cargado de nostalgia y misterio. Se apreciaban más muebles antiguos y objetos curiosos que llenaban las estanterías que la vez anterior. Incluso María pudo observar en una de las vitrinas, un reloj de cuarzo dorado que brillaba con luz propia, y que parecía ser de los años 40. Pegado al vidrio de la vitrina había un papel con una frase escrita que decía, el reloj de Helmut. Era claramente un objeto fabricado en Alemania. En eso, María, debido a su curiosidad, adelanta unos pasos para ver el reloj más de cerca. No obstante, ella con sus amigos se alertan al percatarse de que al fondo de la tienda, una figura encapuchada, similar a la del anciano de la última vez, los miraba fijamente. Sandra sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Deberíamos irnos», susurró la chica. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, la figura encapuchada habló con una voz profunda y siniestra. «Bienvenidos, amigos. Veo que han sobrevivido al juego de la ruleta de la muerte», dijo con una expresión sombría el misterioso ser. El corazón de Alex se aceleró. «¿Cómo sabes eso?» «¿Quién eres?», le cuestionó Alex. La figura encapuchada se acercó lentamente, ocultando un rostro oscuro, y con ojos llenos de conocimiento perturbador. «Soy uno de los enviados del juego. Has demostrado ser valiente al enfrentarlo y sobrevivir. Pero el juego no ha terminado», acabó de exclamar la enigmática figura. «¿Quién demonios eres tú? Y queremos saber qué pasó con el vendedor de esta tienda», le reclamó María. En eso, tanto ella como Chris, Sandra y Alex intercambiaron miradas preocupadas al cabo de unos segundos, puesto que aquel misterioso hombre no respondía. Sin embargo, este al final se decidió a hablar nuevamente. «El juego de la ruleta de la muerte ha regresado. Esta vez, no pueden simplemente huir de él. Deben enfrentarlo nuevamente y esta vez, hasta el final». «No, eso no puede ser posible. Tiene que ser mentira lo que nos estás diciendo», le protestó Sandra, y acto seguido la figura levantó su capucha, para terminar dejando al descubierto su verdadera identidad. Y una vez que descubrieron de quién se trataba,
quedaron estupefactos. Pues se trataba de nada menos que del propio anciano quien les vendió el juego. De ahí el viejo caminó hacia donde estaba ubicado un mueble, y luego les tendió una caja de madera antigua. Dentro de esta cosa encontrarán las instrucciones para el próximo desafío. Tienen una elección: enfrentar al juego y sus consecuencias, o huir y vivir con el temor constante de su regreso. Les advirtió el anciano. Y luego de escucharlo, supieron de inmediato que la decisión pesaba sobre ellos. Recordaron los horrores que habían vivido, y la pérdida de su vecino. Pero también sabían que el juego no los dejaría en paz. La elección estaba en sus manos, y el destino los observaba con ojos implacables. Más tarde, el anciano volvió a cubrir su rostro con su capucha negra, y se retiró lentamente hacia las sombras, dejándolos con la caja y una elección que cambiaría sus vidas para siempre. Aquel juego de muerte había regresado, y la partida estaba a punto de comenzar una vez más. Los 4 amigos, paralizados por la decisión que tenían que tomar, miraron la caja de madera que el anciano les había entregado. Sabían que enfrentar al juego de nuevo sería un riesgo mortal, pero también comprendieron que vivir con el temor constante de su regreso no era una opción. Finalmente, Alex habló con determinación. Hemos sobrevivido una vez. Si el juego ha regresado, debemos enfrentarlo. No podemos permitir que controle nuestras vidas. Sentenció el joven muy decidido. Los otros asintieron en acuerdo, y María tomó la caja de madera. Al abrirla, encontraron un juego de mesa antiguo, similar al que le habían comprado al anciano la otra vez. Las instrucciones eran claras: debían jugar y ganar para liberarse del juego mortal de una vez por todas. Durante días, se sumergieron en el juego, enfrentando pruebas cada vez más aterradoras y desafiantes. Pero esta vez, estaban mejor preparados y más unidos que nunca. Cada desafío superado los acercaba un paso más a la victoria. Finalmente, llegaron al último desafío, el más aterrador de todos. En una habitación oscura, con velas titilantes como única luz, se enfrentaron a una elección imposible: sacrificar una parte de sí mismos, y algo más para ganar el juego. La elección era desgarradora, pero sabían que era la única forma de ganar. Con lágrimas en los ojos, tomaron la decisión. El juego se desvaneció, y las sombras que habían estado acechándolos durante tanto tiempo desaparecieron. Habían ganado. Pero lo más inesperado llegó cuando se miraron entre sí, y se dieron cuenta de todo lo que habían sacrificado. Cada uno de ellos había perdido una parte esencial de su humanidad en el proceso. María había perdido su empatía, Chris su alegría, Sandra su creatividad, y Alex su capacidad de amar. Y por si esto fuera poco, el juego les pedía el alma de cada vecino de su barrio, incluyendo los padres de Alex. Con todo esto, el anciano, que había observado todo desde las sombras, se les apareció una vez más. Los felicito, lo lograron. ¿Pero a qué costo? Ahora ustedes no son más que sombras de lo que alguna vez fueron, y todas las almas de sus vecinos de su barrio pertenecerán muy pronto al Averno. Vociferó el anciano con una expresión siniestra en su rostro, además de soltar una leve sonrisa cínica después. Los 4 amigos se miraron horrorizados, comprendiendo el verdadero precio de su victoria. El juego de mesa mortal los había cambiado para siempre, les había arrebatado el alma a personas inocentes que nada tuvieron que ver en todo esto, y la oscuridad que ellos mismos habían enfrentado, los terminó convirtiendo en una parte más de esa oscuridad. La maldición no se había ido, pues simplemente había evolucionado. Finalmente el anciano se retiró con una risa malévola, dejándolos con su amargo triunfo. Los 4 amigos, ahora más unidos que nunca pero irremediablemente alterados, sabían que su lucha contra el juego de la ruleta de la muerte nunca terminaría. Habían ganado, pero a un costo que acabó siendo aterrador. La verdadera pesadilla acababa de comenzar, no solo para ellos, sino que también para la próxima víctima que caiga en la tentación de lanzar una bolita a la ruleta, poner una de sus cartas en la mesa, mientras una fuerza oscura espera impacientemente robarle su alma. Porque en este juego, la única que termina ganando después de haber perdido, es la muerte.